Ya hablamos de Irán, hablamos de Europa, hablamos de Sudamérica y le toca el turno a Guatemala y su golpe de Estado, que fue la Operación PB Sussex o la Operación Éxito. ¿Quién estaba detrás? La CIA. A principios del siglo XX, una corporación multinacional estadounidense llamada United Fruit Company, ahora conocida como Chiquita Brands International, controló vastas franjas de tierra y producción guatemaltecas. Con la ayuda de una autocracia corrupta, estuvo durante décadas explotando económicamente la zona. Pero en la década de 1940, una revolución democrática y los llamados a la justicia amenazaron con socavar la posición de la United Fruit. Entonces la compañía aprovechó sus poderosas conexiones dentro de la Casa Blanca, pintando al nuevo gobierno guatemalteco como una peligrosa administración comunista en pleno proceso. Sabemos que decir la palabra comunista era ya el puntapié inicial para que Estados Unidos metiera la cuchara con el cuento de que luchaban contra los comunistas, cuando sabemos que el propio Fidel estaba prendido junto con la CIA. Así que, como vimos muchas veces, estaban financiando ambos bandos y utilizaban la excusa cuando querían de que había que luchar contra el comunismo para meterse en algún país de donde podían sacar algún rédito. Y entonces, el gobierno fuera o no comunista, pasaba a ser comunista oficialmente para, hacer sus cositas. Sin importar si realmente lo era o no, y no era porque les interesara el bienestar del pueblo, ni nada que se le pareciera. Y simplemente eran sus beneficios económicos lo que les importaban, si había empresas estadounidenses o si había alguna cosa para explotar que los beneficiara. Y en todo caso, además, si había un gobierno comunista, por más malo que sea, estamos hablando de países independientes. Entonces, en todo caso, deberían arreglárselas ellos. Y si están contentos con su gobierno comunista, bueno, allá ellos. Pero si nadie pide ayuda, si la población no dice nada, la policía del mundo en la que se constituyó Estados Unidos no tendría que actuar. Pero bueno, ya sabemos que los objetivos no son exactamente los que dicen. Bueno, como resultado de esta revolución, de el nuevo gobierno y de esta compañía que se vio peligrar, y ahora vamos a ver cómo fue que se desarrollaron los hechos, la CIA lanzó la operación llamada PB Sussex o PB Éxito. Un golpe radical que destruyó la democracia del país, instaló un dictador y desató una guerra civil de décadas y un genocidio del pueblo indígena maya. Es decir, supuestamente ellos fueron a derrocar a un dictador y pusieron en su lugar a un dictador. Ahí vemos cómo en realidad les interesa muy poco lo que realmente pase. Bueno, en la primera mitad del siglo XX, Guatemala estaba gobernada por un solo producto, que era el banano. Y el país fue apodado una república bananera, un término despectivo que a menudo se aplica a los países más pobres, cuyas economías se basan en un solo cultivo, en este caso el banano. Y estos países también suelen estar gobernados por políticos corruptos. Y se extendió este término, sobre todo en países latinoamericanos, y sabemos muy bien cuando uno aplica o cuando escucha el término república bananera, qué es lo que está diciendo con eso. Bueno, la industria bananera estaba dominada por esta empresa United Fruit, y la empresa controlaba el 42% de la tierra de Guatemala, más de 2/3 de sus exportaciones, e incluso sus sistemas telefónico y telegráfico.
El presidente de Guatemala en ese momento era Jorge Ubico, considerado un dictador, y la United Fruit trabajaba sin mucha resistencia por sus sobornos generalizados, salarios magros, con abusos laborales. Hasta ahí todo andaba bien para Estados Unidos y la United Fruit. Pero en junio de 1944, la marea cambió. La revolución guatemalteca obligó a Ubico a renunciar después de más de una década en el poder. Después de la revolución, Guatemala pasó por sus primeras elecciones legítimas en la historia, eligiendo rápidamente a reformadores liberales que prometieron introducir un salario mínimo, construir 6.000 escuelas y establecer el sufragio casi universal, porque tampoco vamos a pensar que todo es color de rosa. En 1951, con la elección del ex coronel Jacobo Arbenz, Guatemala comenzó a tener un objetivo mayor, que fue recuperar el control de su economía. La United Fruit observó la revolución con bastante temor, reconociendo la clara amenaza que la población representaba para sus prácticas comerciales explotadoras. La inquietud se convirtió en alarma cuando la administración de Arbenz aprobó el decreto 900. La nueva medida redistribuyó la tierra a más de 100.000 familias guatemaltecas con el objetivo de transferir tierras no desarrolladas en manos de grandes propietarios a agricultores sin tierra. La United Fruit poseía casi la mitad del país, que incluía una gran cantidad de tierras seleccionadas. Pero esta redistribución tampoco fue algo como estamos acostumbrados a ver últimamente, algo compulsivo, sino que el gobierno pagó por cada acre que tomó, utilizando valoraciones que los propietarios habían incluido en sus declaraciones de impuestos anteriores. Por lo menos se les pagó. Pero resulta que la United Fruit había subvaluado en serie sus participaciones para evitar impuestos. Y como consecuencia, a fines del año 1952, la administración de Arbenz había recuperado el 40% de la tierra de la empresa a un bajo costo, porque era el costo que ellos habían declarado en los impuestos. Bueno, la United Fruit no podía quedarse sentada y esperar, necesitaba el apoyo del gobierno norteamericano para detener a Arbenz. Era la década del 50, ya vimos lo que pasó en Irán, lo que pasó en Europa, lo que iba a pasar en Sudamérica, eran los primeros años de la Guerra Fría, por lo que United Fruit comenzó una estrategia astuta que enmarcaba a Guatemala como un enemigo comunista en la prensa estadounidense. Su misión fue ayudada por las conexiones de la empresa. Y ahora vamos a ver a gente que ya hemos mencionado hasta el hartazgo. El secretario de Estado John Foster Dulles fue abogado de United Fruit. Su hermano Allen Dulles, director de la CIA, estuvo en la junta directiva de United Fruit. Y el ejecutivo de Relaciones Públicas de la empresa, Ed Whitman, estaba casado con la secretaria personal del presidente Eisenhower, Ann Whitman. Siempre los mismos personajes detrás de las bambalinas. Bueno, por supuesto que United Fruit no tuvo que esforzarse mucho. Eisenhower quería demostrar al mundo sus credenciales anticomunistas, y bajo sus órdenes, la CIA comenzó a diseñar la operación P.B. Sussex en agosto de 1953. La intención declarada de esta operación era clara: eliminar de manera encubierta la amenaza del gobierno de Guatemala controlado por los comunistas. Para lograr este objetivo, la CIA reclutó a un ex militar descontento de Arbenz llamado Carlos Castillo Armas.
Armas reunió el sentimiento antigubernamental y armó un ejército de unos pocos cientos de hombres, provisto y apoyado con equipo e inteligencia norteamericanos. Y la historia se repite, ya hasta el hartazgo. El 18 de junio de 1954, Armas y sus hombres atacaron con la ayuda del apoyo logístico de Estados Unidos. La CIA comenzó con el lanzamiento de una campaña de propaganda, advirtiendo al público guatemalteco y a Arbenz que se estaba produciendo una gran invasión, estableciendo una estación de radio clandestina que atascó las señales guatemaltecas, que inundaron la radio con mensajes enormemente exagerados. Por ejemplo, una de las cosas que decían: en nuestro puesto de mando aquí en la selva no podemos confirmar ni negar el informe de que Castillo Armas tiene un ejército de 5.000 hombres. Ese era uno de los mensajes. Después decían: no es cierto que las aguas del lago de Atitlán hayan sido envenenadas. Cosas por el estilo. Sembrar el terror, es lo que están acostumbrados a hacer. Bueno, contrataron pilotos estadounidenses expertos para bombardear fortalezas y otros puntos estratégicos en la ciudad de Guatemala. A medida que las transmisiones falsas llenaban las ondas de radio, la CIA utilizó espías dentro del ejército y el gobierno guatemaltecos para socavar activamente la autoridad del presidente Arbenz, desmoralizar a sus partidarios y bloquear los esfuerzos para derrotar a Armas. Siempre igual, es calcado, es poner un molde y hacer siempre lo mismo. La guerra psicológica de la CIA tuvo éxito. El pánico se apoderó de la capital y los seguidores de Arbenz comenzaron a perder la fe, y cuando intentó formar su propia milicia, solo aparecieron unos pocos cientos de civiles. El 27 de junio de 1954, 9 días después, Arbenz dimitió, buscó asilo en la Embajada de México y luego huyó del país. Si bien muchas autoridades estadounidenses estaban complacidas con el golpe de la CIA, otros países no dudaron en dejar en claro su disgusto. Cuando Alan Dulles describió el golpe como una victoria de la democracia sobre el comunismo, un funcionario británico comparó su declaración con Hitler hablando de Austria. Los periódicos de todo el mundo condenaron el golpe de Estado guatemalteco, calificándolo de colonialismo económico. Mientras tanto, llamar al golpe en Guatemala una victoria para la democracia resultó ser una exageración. Armas arrestó rápidamente a varios miles de líderes de la oposición, los tachó de comunistas y, de hecho, derogó la Constitución Democrática de 1945. Se desmantelaron reformas progresistas como los sindicatos y, por supuesto, se dio la bienvenida a United Fruit, que era la cuestión de todo, era el centro de todo este problema. A nadie le importaba si eran comunistas o no eran comunistas, si había sindicatos o no, si distribuían la tierra. Acá la cuestión era que esta empresa no perdiera poder y dinero. Bueno, este nuevo régimen tuvo profundas implicaciones para Guatemala durante los siguientes 30 años. De 1960 a 1996, una guerra civil arrasó el país. Los rebeldes de izquierda, con un alto grado de apoyo popular, lucharon contra las fuerzas gubernamentales provistas de armas estadounidenses. El más grande de estos grupos rebeldes fue el Ejército Guerrillero de los Pobres, una fuerza de insurgentes, digamos, que incluía hasta 270.000 miembros en un momento dado, en su mayoría personas de etnia maya. En un intento por acabar con la oposición, el régimen inició una política de tierra arrasada contra sus oponentes, encarcelando y exterminando sistemáticamente a los mayas. Una comisión de esclarecimiento histórico patrocinado por la ONU, o sea que tampoco le podemos creer, esto fue en el año 99, concluyó que el entrenamiento estadounidense del cuerpo de oficiales en técnicas de contrainsurgencia
tuvo una influencia significativa en las violaciones de derechos humanos durante el enfrentamiento armado. Imaginémonos lo que debe haber sido para que la ONU diga esto. Bueno, hoy este periodo de limpieza étnica se conoce como el genocidio guatemalteco o el holocausto silencioso, en el que fueron asesinadas unas 200.000 personas, en su mayoría indígenas mayas. Los documentos relacionados con esta operación estuvieron ocultos durante décadas, pero han sido desclasificados en los últimos años. Y ya no hace falta ni esperar documentos desclasificados, porque sabemos que Estados Unidos, en esa época y en otras, siempre estuvo detrás de todos estos golpes y de todas estas operaciones. Y si bien la guerra civil de Guatemala terminó con un acuerdo de paz entre el gobierno y los guerrilleros, el país todavía está luchando por aceptar los efectos de esa época brutal. Y en cuanto a United Fruit, la corporación cambió de nombre en 1984 y se pasó a llamar Chiquita Brands International. Y todavía la empresa vende bananas en todo el mundo y sigue siendo el principal distribuidor de bananas en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quedó con esto? Una tierra arrasada, una limpieza étnica, una guerrilla instalada. Supuestamente luchaban contra el comunismo y terminaron instalando una guerra civil con comunistas en uno de los bandos. Y la empresa, por supuesto, sigue firme y en pie, llenándose de dinero a costa del trabajo, de la tierra y de los productos de un país extranjero a aquel al que se metió a hacer todo esto. Así que, bueno, esta fue otra de las grandiosas operaciones que se realizaron en esa época en particular en la que estamos analizando. Cada época tiene sus operaciones. Vimos las anteriores, ahora estamos con estas de la década del 50 y luego vamos a ver las posteriores. Y siempre un estado profundo norteamericano, británico, siempre detrás, porque por supuesto que uno habla de Estados Unidos, es una generalización, porque en realidad esto es un estado profundo, es el poder detrás del poder, en este caso de Estados Unidos, en otros de Gran Bretaña, de quien sea, que lo único que pretenden es mantener poder, control y que son los mismos de siempre. Y además ya vamos por la década del 50 y ya empezamos a ver personajes que al día de hoy siguen vivos, aunque tengan casi más de 100 años, y que por décadas hicieron lo mismo, y que ahí están todavía reuniéndose en clubes, pensando a ver qué maldad van a hacer. Porque con el paso del tiempo van cambiando las operaciones que hacen, pasan de los golpes de Estado al cambio climático, a grupos financiados. Ahora van por medicamentos, digamos. Van cambiando un poquito, porque los tiempos van cambiando, la gente también se va enterando. Entonces van cambiando el modus operandi, pero el objetivo siempre es el mismo. Y los que están detrás siempre son los mismos. Así que ya es hora de que todo esto cambie. Todo recortado por la misma tijera. Es un molde que se fue aplicando en diferentes países, todos para la misma época. Y siempre el cuento de que es para luchar contra el comunismo. Un comunismo que ellos mismos implementan y que a veces ni siquiera existe en donde dicen que está. Pero como
todo es por tu bien, no queda otra que disfrazarlo de esa manera, porque si no, la gente no soportaría el recorte de libertades y todo lo que hacen cuando hacen estas operaciones.